woman so sexy. Come shake that bottom over to me. Feel that one drop. Verá usted que tinku está bien, es una palabra auténticamente quechua y aymara a la vez, es una ventaja para las dos lenguas. Las dos lenguas comparten la misma raíz, posiblemente de origen quechua, pero tinku tiene un referente concreto, físico diríamos, significando punto de encuentro, conjunción de caminos, de ríos, de cerros. Eso es tinku, ¿no? Pero si a tinku le agregamos la marca del infinitivo, que es la y o y, como se quiera, tinkui, entonces la raíz, esa misma raíz adquiere un valor más abstracto y más abarcante semánticamente hablando, porque además de significar punto de encuentro, lugar de coincidencia en términos físicos, también expresa lugar de comunión, de coincidencia de ideas, de ajuste, ¿no? de conceptos, todo eso. Es decir, tiene los dos referentes, tanto abstractos como físicos, ¿no? Yo creo que en ese sentido tinku es más recomendable que tinku, siendo la misma raíz, pero basta un sufijo para que el sufijo le confiera, digamos, a esa raíz todo ese universo semántico más interesante, más rico, que me parece más preferible al valor estrictamente físico, material de tinku. O sea, hacer una definición en ese momento es... cerrar posibilidades. Sí, creo que... No es que no podamos... entiendo que hay una clara mirada de nuestra parte sobre que la arquitectura está en relación a... Mira, voy a citar a Tábora. Tábora hablaba de que la arquitectura era tenía que ver con la organización del espacio, la mejor manera de organizar el espacio para el ser humano, ¿no? Desde una condición más humanista, desde un término lo más humanista posible, ¿no? Y nosotros a veces decimos que la arquitectura a su vez construye una realidad física tangible. Entonces, si tú vas uniendo la mejor organización del espacio desde la construcción de esta realidad física tangible, puedes ir articulando alguna llegada, ¿no? Supongo que pasa por ahí. Yo solo le agregaría, empezaría a definirla simplemente para hacer casi una afirmación. La arquitectura es una disciplina en sí misma y que tiene un corpus de conocimiento propio que a veces se pierde un poco de vista, porque como es una disciplina tan compleja y que tiene que integrar tantas variables y que tiene que estar vinculada a tantas otras disciplinas, a veces se pierde la importancia o la especificidad de su propio corpus de conocimiento. Entonces sí creemos que nosotros en la oficina y en el taller donde se llama proyectos hacemos un esfuerzo enorme por nuevamente concientizar y revalorar la condición disciplinar de la arquitectura, ¿no?
eso siempre nosotros entrábamos a clase y decíamos, la arquitectura no es un arte, la arquitectura es arquitectura, que puede ser catalogada por arte, por algún crítico posteriormente, porque le encontró un valor en el tiempo, es perfecto, pero no es una pretensión de la arquitectura ser otra disciplina, es una disciplina en sí misma. Ahora, porque pareciera que la arquitectura no podía establecerse sin reconocerse como arte, o sea, El arte la de arquitectura es el construir, arte de, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura se puede definir desde, como dice Patti, argumentos propios, de saberes propios, que si bien están vinculados al hombre, ergo está vinculado a una mirada mucho más amplia y que es necesario vincularlo y existe por ello. Pero, por ejemplo, esta idea de que uno es humano y hace arquitectura, creo nosotros a veces la miramos como que uno se humaniza desde la arquitectura también. O sea, la arquitectura, el espacio construido terminó humanizando al sapiens, al ser humano, al hominio, o sea, lo terminó definiendo. No sé si me parece como... Es como encasillar y al final obviamente ha sido un tema de algunas épocas de la arquitectura, tener que ponerle definiciones, incluso eso ha forzado muchas veces meter arquitectos a cápsulas que realmente no necesariamente confirmaban las inquietudes de ese arquitecto o las relaciones que él tenía con la carrera. Hoy en día creo que no solamente la arquitectura, sino en el arte y en muchas otras disciplinas, ya catalogar las cosas bajo un título creo que quita libertad, es un poco lo mismo que decíamos al inicio de la otra pregunta. Sí. Nosotros no nos gusta que nos identifiquen con ninguna corriente ni con ningún estilo. Uno de los primeros esfuerzos que hicimos cuando trabajábamos juntos al comienzo fue justamente sacudirnos de esa idea de la búsqueda del estilo propio, y hemos hablado en algunas conferencias, porque a nosotros nos formaron así, ¿no? En realidad tiene que buscar su propio estilo, y realmente es algo que nosotros hemos sentido una necesidad de desligarnos de ello muy prontamente, porque sentimos que cada proyecto tenía que encontrar sus propias lógicas y responder a sus propias circunstancias, y también tratar de quitarnos la idea de cómo va a resultar ese proyecto desde el inicio, sino simplemente que vaya apareciendo en el hacer, que nosotros nos permitamos encontrar rutas que nos lleven a lugares que no conocemos. Si uno tiene la casilla de un estilo o de una corriente, no se va a poder salir de ahí, ¿no? No va a integrar nuevas variables al proyecto que lo aleje de esa estilística que hay tenía sentido. Sí, hay unas ideas que nos asistimos para proyectar, que tienen que ver con esta idea del fragmento, y hay una cita de Cioran, que la tengo por acá, que cita Nietzsche en realidad, cuando habla de que una persona, cuando mira las cosas de manera fragmentaria, es más honesta porque responde a una especificidad circunstancial del momento, y tú eres quien eres. Y en la noche puedes responder a una variable de una manera, a otra variable, a otra circunstancia en la tarde, pero eres la misma persona. Cuando alguien quiere, aunque sea contradictorio, eso te hace referir, sí, ser honesto, ser más transparente, entonces nosotros más libre para decir lo que piensas en ese momento, y no estar pensando en que tienes que tener una coherencia por una corriente o por un sistema que te va a decir... Es externo, ¿no? Al proceso mismo de hacer proyectos arquitectónicos. Entonces, mira, nos ha pasado que viene una persona y nos dice, por ejemplo, ustedes han hecho paisaje o arquitectura del paisaje en Pachacama. Nosotros siempre decimos, nosotros hemos hecho arquitectura, ¿no? O sea, no estamos enmarcados. Es más, es difícil también ahora pensar en corrientes, porque no sé cuál es la narrativa que pueda estar jerárquica en el mundo sobre la arquitectura. Es independiente de que de repente un crítico decida, ¿no? Curar una exhibición, un libro, lo que sea que tenga que ver con un grupo de arquitectos, y te coloque ahí porque siente que responde a una inquietud, y eso es la libertad del crítico, ¿no? Pero nosotros preferimos no ponernos esas catalogaciones, porque justamente te van alejando de la búsqueda con mayor libertad y te cierra posibilidades. Hay una idea de Nietzsche sobre la semilla. La semilla solo espera la vida, no está esperando ser una flor así y ser otra flor así. O sea, no lo puede predecir, es una, o sea, está haciéndose la vida.
Y de hecho, por ejemplo, este edificio lo hicimos en una circunstancia específica y donde a muchas preguntas que nos pusimos respondimos con el edificio, pero por las preguntas que nos colocamos. Esas preguntas no estaban definidas en el sentido de que queremos ser, no sé, de una forma, o sea, queremos parecer esta corriente o ser desde esta corriente, ¿no? O sea, y las preguntas que nos hicimos con este edificio eran muchas y disímiles, ¿no? O sea, con respecto a la circunstancia del campo, al usuario, al alumno, a las autoridades, a nosotros como arquitectos, qué es lo que queríamos, a una manera de estar proyectando desde la sección, que de repente no sé, yo no sé. O sea, yo no lo veo Sí, tan no. lineal, pero sí creo que como el arquitecto proyecta desde su experiencia y de su memoria, porque uno está cargado de imágenes que van siendo trasladadas permanentemente al proyecto. Obviamente no es que lo que conduce la niñez es lo único, uno sigue permanentemente formándose, permanentemente leyendo y dialogando con un montón de disciplinas, como decíamos al inicio, para poder proyectar. Pero también hay una carga de la memoria arquitectónica que uno ha vivido, sea crítico o no de ella, y en mi caso, por ejemplo, yo valoro muchos viajes que he hecho por el Perú durante toda mi infancia, relaciones con edificios prehispánicos, con huacas, que lo hacía de manera obviamente muy intuitiva. Mi familia no era arquitectos y nadie me estaba explicando lo que estábamos viendo, pero sí había una relación importante con lo prehispánico desde los viajes que yo realicé de niña. Mi mamá es artista y además eso también creo que ha ido influyendo en mí porque toda la vida me llevaba a museos de muy chica, me relacionaba con el arte. Y yo creo que eso de alguna manera se ha en algún momento establecido como una necesidad de comunicar algo a través de encontrar una profesión que yo pudiera sentir que respondía a esas inquietudes que yo tenía. Pero yo siempre digo que uno no sabe, hasta que no empieza la carrera de arquitectura, no sabe si está hecho para ser arquitecto, si le interesa ser arquitecto, hasta que se confronta. Puedes tener muchas intuiciones, pero yo creo que me di cuenta recién cuando entré a talleres con el Baraco en la Richie. Es el momento donde me confronté realmente a la profesión en otra dimensión, ¿no? El otro día decía Mark Wigley, que es un arquitecto acá que me invitó un ex decano Columbia que vino a dar una conferencia el otro día en la Católica y comentaba que los edificios son una certeza para toda la sociedad menos para los arquitectos, que todo el mundo se siente como reafirmado y que entiende los edificios y que les parecen muy fáciles de entender. Es como un espacio de seguridad, menos para los arquitectos que se pasan una vida tratando de entender los edificios y tratando de proyectarlos al mismo tiempo. Entonces creo que uno entra a la profesión de arquitecto pensando que entiende lo que es la arquitectura, pensando que las arquitecturas son simplemente los edificios que uno lee y valora por alguna razón, hasta que realmente se enfrenta a la cantidad de variables y la complejidad de la disciplina misma. Y eso lo vas entendiendo y develando en tu formación. Entonces, Bueno, pero hay por ejemplo, yo hablaba en esta reunión que tuvimos como homenaje a Juvenal sobre la subjetividad, cómo la subjetividad se construye, o sea, no es algo que te viene, el sujeto no es algo que te viene hecho, te viene dado, tú te construyes como sujeto. Entonces tú lo que estás preguntando es qué acontecimientos en ese sujeto han permitido ser un sujeto arquitecto o el arquitecto que eres ahora. Yo creo que independientemente de que tú tengas como sujeto, construyas tu subjetividad de manera consciente en un proceso formativo, o sea, de hecho, cuando uno ha decidido estudiar arquitectura, ya estás construyéndote como un sujeto estudiante de arquitectura, ¿no? O sea, por tu interés, por lo que haces, por esta entrevista, usted está construyéndose como sujetos arquitectos. No sé si deba... en mi lectura de la historia y de los acontecimientos del sujeto no pasan por algo relevante o irrelevante. Creo que toda construcción del sujeto como tal hace que puedas ser quien eres. Pero, por ejemplo, ya eso que menciona Patti, sí, hay independientemente lo hemos hablado también, yo por mi lado he tenido una relación por mi madre trujillana y mi padre cajamarquino, o sea, de ir siempre hacia el norte. No es que
Sí, mi padre hubiera sido como que, bueno, me hubiera ido como más hacia el sur, ¿no? O sea, eso hace que mi experiencia con estas arquitecturas de la costa fueran como vivencias. De hecho, creo que ambos compartimos una sensibilidad o una atención o un interés por la arquitectura que se hace en nuestro territorio, por la arquitectura del antiguo Perú, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se establece en varios lugares y tiene sus propias lógicas para que aparezca. Lo hemos podido vivir como experiencias construyéndonos como sujetos, no necesariamente sujetos arquitectos o estudiantes de arquitectura, pero que luego lo hemos a través de la memoria incluido como parte de esa experiencia, ¿no? De hecho, como parte de nuestra formación, Pati habló a Juvenal, yo me formé con Pedro Belaúnde, pero ya es una formación más consciente, son decisiones que uno va tomando, va diciendo, oye, me interesa esto, voy, le digo, quiero ser parte de tu oficina, eres parte de su oficina, me meto a este taller de proyectos. Hay algo que sí decimos, no sé si está muy ligado a eso, pero creo que sí, que tiene que ver con la actitud. Por ahí en este homenaje a Juvenal hablábamos que lo que y Juvenal lo escribía, acá lo tengo, mira, el método académico del taller es por excelencia el que adiestra al estudiante a pensar. Entonces, cuando un entorno académico te adiestra para pensar, tú te estás armando de una posibilidad que te aleja del dogma, te aleja de los estilos, te aleja de ser un individuo acrítico a todo y que acepta simplemente desde el consumo las cosas que vienen. Entonces, esa condición de ser pensante, creo que es algo que uno se tiene que construir como tal. No es que te va a venir y que viene por... Menos en una sociedad como la actual, ¿no? Exacto. Entonces no sí. Cosas en común, más en lo común, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tiene que ver con una actitud que hemos ido construyendo cuando proyectamos para pensar. Sí, para nosotros los proyectos son espacios para pensar, ¿no? Para pensar las cosas. Quiero sacar de tu pregunta una palabra, lo creativo. En realidad es un proceso. No sabemos si es creativo o no, porque lo que sea creativo no depende de ti. Tú no vas a depender, o sea, tú no vas a decidir que eres creativa. La sociedad o el resto define si lo que estás haciendo tiene algo de creativo o no. O sea, no es una decisión tuya. Entonces, nosotros esta idea de sí hay un acto de creación. Eso. O sea, sí hay un acto de relacionamos creación. cuando hablas de proceso creativo, nosotros lo relacionamos más que a la creatividad, a la creación. A un acto de creación. Algo que no existía antes de... Y que ¿no? Que aparece. Sí, aparece en tu cabeza primero y como parte de puede hacer realidad. Sí. Pero ese proceso es un proceso que ha venido teniendo cambios, pues, o sea, en todos estos años que estamos proyectando juntos. O sea, ha ido... Yo creo que sí podríamos resumir en algunas cosas que hemos adelantado antes. Primero, una actitud del proyecto que sea un ambiente lo más libre posible, en el sentido de que nos permitamos encontrar posibilidades que no tenemos predeterminadas cuando está un proyecto. No intentamos tener una imagen que aparezca muy rápidamente, sino permitir que que el edificio vaya apareciendo en el proceso, incluir variables más determinadas en el proceso, o sea, no tener la certeza absoluta de lo que va a aparecer. Creo que es una actitud que tenemos bien presente cuando proyectamos. Y la otra, que creo que es una de las estrategias ya que aplicamos mucho en el proceso de entender el proyecto como una situación fragmentaria, en la cual el proyecto tiene una cantidad de situaciones que se hacen jerárquicas en el proceso, donde nos permitimos indagar, generar situaciones más específicas, más espaciales, en las cuales la disciplina nos permite explotarla a un nivel mayor, y hay una otra serie de variables que ya tienen que ver a veces con el programa más específico, que se van cosiendo estos fragmentos y que el proyecto va apareciendo en una etapa posterior, no desde el inicio del proyecto. Este edificio
veníamos pensando en que estamos tema de y las estamos, circunstancias. sí, también hablamos que cuando tú pones un proyecto en un entorno donde las circunstancias empoderas esa situación para que lo afecte, el proyecto entra en un estado más débil. O sea, no es que agarras tu imagen de tu proyecto y lo chantas y el usuario, el entorno, el verde, el edificio del costado, todo se tiene que mover para que lo tuyo sea como lo querías. No, o sea, si tú lo pones en un estado latente de incertidumbre, aparecen cosas. Entonces, por ejemplo, deja afectar el se deja afectar. Y ese estado latente de incertidumbre no es sobre la totalidad necesariamente del proyecto, es, por ejemplo, decimos, una de las ideas, queríamos que este edificio, como era un lugar de encuentro para muchas facultades y no para una sola, era para la universidad, entonces queríamos que se entrecrucen las miradas, ¿no? Entonces, por eso tú lo ves como la diagonalidad de cómo haces el vacío, para que haya una diagonalidad permanente, ¿no? O sea, el cielo, este espacio era abierto o sea, antes que le pongan esto era abierto, entonces había una... Eso lo comenzamos a proyectar de manera fragmentada, un pedazo, no agarramos todo, un pedazo, y de ahí comenzó, después hicimos otro pedazo. Lo vas como claro. Contagiando, inundando Exacto, el proyecto sí. con esa idea. Y va apareciendo, o la sección del alzado, que no es una fachada que tú dices, tengo que componer una ventana, no, está El cortado. alzado es una sección, Es una sección. prácticamente, y eso era también una necesidad de abrir el edificio hacia la vía principal de la universidad, hacia el campus, integrar lo que sucedía acá, porque era el primer edificio que se hacía dislocado, digamos, de mucho tiempo por lo menos, de las facultades estanco que tiene esta universidad, donde no iba a haber una sola facultad, sino todas las facultades. Entonces alumnos de sociales iban a estar vinculándose con alumnos que estudiaban economía o con alumnos que estudiaban arquitectura, entonces esa necesidad del vínculo generó la necesidad de abrir el edificio lo más posible y de generar estas miradas de las que hablaba Rodo para generar el vínculo. Y en el fondo lo que se trató es de hacer un edificio público, o sea, el edificio lo más público posible. No tiene puertas, no tiene mucho, por ejemplo, toda esta ala del circuito, ustedes la ven, no tiene prácticamente programa específico, todos son como plazas a distintos niveles, abiertas, que tienen cierto confinamiento para protegerte del viento y para generar ciertas relaciones con el campus, pero todo eso nace de las circunstancias propias de ese proyecto en específico, ¿no? Incluso la inserción de las escaleras, de las circulaciones verticales que desorientan, que generan que uno cada vez que recorre el edificio lo recorre de una manera distinta, porque justamente la idea es perder esa certidumbre, ¿no? Simplemente estás como estás en la calle, que todos los días tienes que encontrar tu propia ruta. Generar el gran vacío en el centro también tenía que ver con devolverle o sea, como no quitarle, digamos, al campus universitario todo su espacio verde que era tan usado por los alumnos. Y de alguna manera el Quilpué estaba por primera vez intentando generarle a los estudiantes lo que normalmente las áreas verdes le generan, ¿no? Que son espacios de estar, espacios de encuentro. Entonces, todo eso se genera a partir de las especificidades del campus, de su dinámica y de dónde estaba situado, ¿no? El edificio. Ya, pero para que eso aparezca, tenemos que insertar una manera de proyectar, como tú dices. O sea, no aparece porque, a mí se me ocurrió esto, no, aparece porque colocas el proyecto de esta condición más incierta. Si no apareciera. Si tuviéramos una idea, queremos ahora hacer esto, y por ejemplo, apareció esta oportunidad, apareció alguien que nos dio un encargo, yo hago lo que yo quería hacer antes de ese encargo, no sucedería así. El edificio hubiera sido otro, quizás, no sabemos qué, pero bueno, esa es una actitud. Más de esta frase chillera tan bonita que es, que a él le interesaba más el conocer que el conocimiento. O sea, ese proceso del conocer, a ver qué sucede, más que el conocimiento como una estructura, o sea, cerrada, ya como un aprendizaje que ya sabemos cuál es. Un poco esa pregunta que tenía que ver con lo que habíamos estado diciendo en relación a las circunstancias del proyecto, en relación a la condición pública, al vínculo, a propiciar el vínculo, a
establecer en el campus un nuevo sistema de relaciones, de cómo hacer las aperturas, los ingresos, las visuales, cómo te expones, cómo una persona que está caminando por esta vía principal puede ver a la gente subir, bajar, se trasluce a través de las escaleras, están en los ambientes, están muy expuestos ante el exterior. Básicamente son esas las ideas que fueron marcando la estructura, después entró en otro, la estructura del edificio mismo también tenía que formar parte de eso, las circulaciones, ese espacio central que también es protagónico porque se generaba como una ágora para que cualquier cosa que sucediera en el centro pudiera ser visualizada de todos lados, en el edificio estuvieras, en el piso que estuvieras y en el lugar que estuvieras. Sí, no sé, o sea, como variable, no sé cómo entender la pregunta. Sí, porque... ¿Cuáles son las variables arquitectónicas que definen? Por ejemplo, hay una cantidad de intenciones, ¿no?, que te hemos comentado anteriormente. Arquitectónicamente, así como muy disciplinar, sí había un interés de proyectar desde una sección, ¿no? O sea, eso era claro. O sea, no queríamos proyectar desde la forma, sino desde la sección. Si bien todo termina teniendo forma como tal, no es que la vamos a negar. Pero proviene de ahí. Proviene de ahí. Entonces, y por otro lado, hay por ejemplo, es un edificio que sabíamos que tenía que ser muy austero, no tiene grandes gestos estructurales, ¿no? Casi la gravedad va... entonces hay un espacio muy sencillo, que es un espacio vertical, hay placas y hay puntos como columnas. Entonces, y hay un vacío, que es el que decía Patti, que era que se genera. O sea, es como que el alzado como tal está en el interior de ese vacío y en el exterior hacia allá está la sección, ¿no? Hay una figura por ahí que aparece en el lado... Incluso la escalera de acá también está en sección. Sí, está en sección, y este es como un corte, ¿no? Bueno, entonces un corte a veces, las escaleras que aparecen, así, ¿no? Como un corte. O sea, digo, eran los elementos arquitectónicos o decisiones proyectuales que nos llevaron a que aparezca el edificio como tal. Una concatenación de espacios por acá, que estamos en uno de ellos, una sección en el alzado, una sección en el otro lado, y un edificio que iba discurriendo desde no tener puertas, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, su materialidad es básicamente producto de eso, ¿no? Entender qué material podía ser duradero en el tiempo, sostenible, necesitar mantenimiento, que fuera austero, porque eran los primeros edificios que la universidad hacía de cara al campus como algo nuevo, y querían también cuidar un poco ese tema de cuánto se gastaba en el edificio. Entonces también esa fue la variable que nos hizo ir por el OSB como material en acabado, en vez de madera, que fue una posibilidad, pero todo terminaba siendo, tenía que irse reduciendo al máximo, ¿no?, en ese nivel. Entonces la expresión del edificio también tiene que ver con eso. Claro, hay una circunstancia de costo. Las luminarias, ¿no? Todas las luminarias son perfiles de zinc que se usan en el drywall con un fluorescente muy común, pero había un esfuerzo de hacer de algo muy austero también parte del proyecto. Sí, hay una circunstancia de costo que inundaba las decisiones que tomábamos, ¿no? O sea, no... ¿Te acuerdas del porcelanato? Por ejemplo, nosotros queríamos el formato de un porcelanato así, porque lo que queríamos era enchapar la pared donde no fuera estructural en concreto, y que fuera un material que no tuviera que pintarse, ¿no? Pero el formato que había en el mercado, los más baratos eran unos formatos cuadrados, que te llevaban a otro lado, y entonces lo que hicimos fue cortarlo. Simplemente el mismo porcelanato tenía un formato mayor, pero se cortaban según una modulación para poder generar otro tipo de expresión. Entonces siempre buscar un poquito el piso, ¿no?, el recurso más sencillo dentro de todo, pero no renunciar a que el proyecto puede tener una búsqueda incluso en eso, ¿no? Pero quiero hacer una reflexión sobre la infraestructura
y que ustedes lo deben padecer también en Chiclayo, como lo padecemos todos en el Perú. En realidad, me parece que hay una negación de hablar de arquitectura y de hablar de calidad arquitectónica, porque pareciera que entendemos que eso tiene que ver con el ámbito de lo privado, ¿no? Y no es así. La arquitectura tiene que ver con el ámbito de lo público también, de nosotros como ciudadanos. Entonces, si vemos ese tema de la crisis de la representación, ¿no?, con respecto a los políticos en relación a sus ciudadanos, y vemos cómo eso se ha quebrado acá y en todos lados. Entonces, Son una cuestión de ver los países vecinos. sí, me parece que la arquitectura tiene la responsabilidad también de representar a esas instituciones que nos construyen la democracia, ¿no? O sea, la arquitectura, por ejemplo, un edificio por ahí vi ayer, un edificio del Poder Judicial, que lo vi ayer, un edificio enorme, acristalado, con rejas. No es un edificio que desde la arquitectura esté respondiendo a esa construcción de ciudadanía. O sea, la representación de la arquitectura como tal a esa institución es cero, y los arquitectos no decimos absolutamente nada. Pareciera que ya debería está... ser responsabilidad de los arquitectos. De los arquitectos, pero debería ser responsabilidad aún más cuando es plata de todos los peruanos. Bueno, son fondos públicos, ¿no? Son fondos Entonces, públicos. son edificios. O sea, yo he ido a Chiclayo, lo conozco bastante bien porque disfruto mucho que me lleven a la cevichería, pero sí, ese es el ambiente privado, te puede gustar más o menos un edificio que otro, ya dices, mira, qué interesante. Pero cuando ves los edificios institucionales en todo el Perú, desde esa arquitectura vaciada, vaciada de toda responsabilidad y calidad arquitectónica, uno dice, se debería indignar. Y los gremios, el CAP, los colegios, la escuela, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de las escuelas de arquitectura en esto? Un proyecto de taller no debería ser un proyecto banal, pues, ¿no? Debería ser un proyecto que ponga esas discusiones en juego. O sea, digamos, oye, vamos a proyectar un edificio que tenga una responsabilidad pública y que nosotros podamos tratar de espacializar y desde la arquitectura dar respuesta a esta necesidad. Y ahí llego al Tincuy. Entonces, ¿por qué el Tincuy es un edificio que nosotros consideramos valioso también? O sea, porque ha intentado establecer esa idea de que el alumnado, el usuario, tenga en este edificio que lo represente. O sea, que puede ser un edificio del cual se pueda apropiar. No es un edificio que alguien le va a decir, tú no puedes entrar. Por eso no lo pueden cerrar. Así quisiera la autoridad, no lo puede hacer porque tendría que tener 40 personas buscando, porque no hay puertas, hay muchos ingresos, hay una multiplicidad de maneras de ingresar. Y es algo que de verdad fue una apuesta arquitectónica. No es que las autoridades de la universidad lo vieron así, mucho, es más, todo lo contrario, no se dieron cuenta hasta que estuvo construido que no iban a poderlo controlar, y eso generó una nueva dinámica en la universidad. Sí, y le genera al alumnado una relación con su infraestructura. Desde el alumnado puede ser como nosotros, son fondos públicos, porque viene de su matrícula, ¿no? De lo que paga. Entonces yo te pago, tú ponme un edificio que me haga sentir alumno y que me empodere frente a ti como autoridad. Entonces, este edificio, bueno, hemos construido creo que esta reflexión desde ese valor, creo que es el valor del edificio, aparte, o sea, nos gusta, hay decisiones arquitectónicas que no hemos hablado, creo que representa muy bien a los alumnos y a su necesidad de empoderamiento frente a su lugar cotidiano. Imagínate que tú te acerques a un edificio en Chiclayo, llámese Contraloría, SUNAT, como dice Patio, una comisaría, y tengas un espacio público, ingreses, te des sombra, que le otorga algo a la ciudad. O sea, tú dirías, bueno, la arquitectura está respondiendo desde mis fondos públicos a un espacio agradable y que me permita tener una relación con esta institución que al final va a construir la democracia. Ya, eso no sucede. Y no sucede, y los arquitectos estamos como silbando, viendo, pucha, tengo que hacer un hotel, tengo que hacer un edificio multifamiliar, ok, pero eso no sale del ámbito de lo privado, antes realmente no había ni siquiera la posibilidad de hacerlo, porque no había manera de concursar arquitectónicamente los edificios públicos. Hoy día sí la hay, entonces sí tenemos mucho más responsabilidad
de que ya que la ley lo permite, exigir que los edificios sean producto de concursos públicos y que generen el bien común y que generen una ciudadanía más conectada entre sí, ¿no? Incluyente, tolerante, todo tiene que ver con la arquitectura y con la ciudad. Sí, entonces cuando un taller de proyectos le diga, bueno, vamos a diseñar una clínica, tú dile, esto me parece irrelevante. Me niego a que ese sea el proyecto de un taller donde la escuela quiera reflexionar sobre la arquitectura. Me niego a... O una situación en el ámbito más privado, ¿no? O sea, hay que hacer ciudad, hay que hacer ciudadanía. No lo sé, y eso no quiere decir que después en la práctica profesional uno pueda, obviamente, tener encargos privados. Sí, claro. Y siempre que pueda, tratará de transgredir los límites de lo privado para otorgar algo a la ciudad, otorgar algo a la ciudadanía, y esa va a ser la lucha. Pero cuando el proyecto es público, ese es el deber, esa es la responsabilidad. Entonces, sí creo que es importante que todos empecemos a hablar un poco más de eso, ¿no? Y nos empoderemos más, los arquitectos, porque al final estamos fuera de la discusión pública, cuando somos actores protagonistas de generar ciudad. Sí, uno se indigna con las plazas, pero échate a ver todos los municipios construidos en Perú, qué arquitectura han puesto para el ciudadano. O sea, de una precariedad y ahora con las redes sociales que es tan fácil denunciar cosas, ¿cuántas veces vemos que se denuncia un edificio mal hecho con fondos públicos? Nadie habla de eso. Somos neutrales a los proyectos. Están cargados de nuestra memoria, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, los libros que leímos, la vida que tenemos, el diálogo que generamos juntos. Eso es imposible que no esté. Pero no creo que eso se refleje en términos reconocibles. Es parte del proceso. Sí, yo creo que como ponemos este proyecto de estado circunstancial, nosotros somos una de las circunstancias del proyecto. Y somos circunstanciales, ¿por qué? Porque cuando proyectamos este edificio pensamos en unas cosas, cuando proyectamos la biblioteca estamos pensando en otras. Claro, uno va cambiando. Entonces también, vamos cambiando. Evolucionando, va enfocando su interés en otro lado. Y eso también va irradiándose en el proyecto. Sí, los temas sobre la arquitectura nos va a interesar. Ahora, cuando vean el libro, van a ver este dibujo sobre la representación, el fragmento, que es algo en lo que estamos muy metidos y que es nuestro espacio de interés. Que alguien lo reconozca o no, en realidad habrán algunos trazos, no sé, pero no es tan relevante. Porque a veces uno tiene ciertos intereses, investigaciones que son recurrentes y se van dialogando entre sí en los proyectos, y a veces el otro día no me acuerdo quién mencionaba que uno hace proyectos de A3. A veces Reinaldo hablaba de que son como familias de A3, porque a veces las ideas en un solo proyecto como que no son suficientes y se siguen inundando el siguiente proyecto, y en ese sentido pueden haber como ciertas genealogías entre los proyectos de un mismo arquitecto o de una misma oficina. Pero no es la pretensión. Si eso sucede y alguien empieza a generar vínculos a través de proyectos de una misma oficina, es porque hay intereses en común, no, por lo menos en nuestro caso. Libros sobre Nosotros le podemos pasar la lista de talleres, tenemos una lista de 40 libros que leemos pero a nuestros alumnos. Sí, es más que un libro, ¿no? Yo acabo de leer hace poco. No solamente son de arquitectura, nosotros leemos mucho de todo. Sí, hemos tenido muchos vínculos con la filosofía, con filósofos, en realidad. O sea, hemos leído también muchos arquitectos. Está más filósofos que arquitectos. Pero él leído un libro ahora último que se llama La Organización del Espacio, de Fernando Tábora, que es un ensayo sobre las circunstancias del proyecto de la arquitectura, y que fue su ensayo que le permitió tener la cátedra en la Escuela de Oporto. Y ustedes saben, Tábora, con ese libro, como lees el libro, el padre... El inicio de la Escuela de Oporto, o sea, de ahí vienen Sisa, Soto de Moura, Entonces y demás. tú lo lees y te das cuenta que instala los principios donde los arquitectos han comenzado a construir su subjetividad para sensibilizarse al pasado, a la ciudad, al otro, a la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que yo recomendaría
Sí, sí, con mucho Y creo entusiasmo. que si ya para yo sumar una más, el libro que usamos en el taller casi como espacio compartido de conocimiento, que es un libro que compartimos con el taller todos los días hace varios ciclos, que es el de 10 edificios canónicos de Peter Eichmann, que creo que también es una reivindicación de la disciplina misma de la arquitectura, porque decodifica edificios, trata de entender 10 edificios que para él son canónicos y trata de entender las ideas detrás de los edificios a partir de dibujos taxonométricos y también de unos textos muy interesantes y que creo que también es una ruta de aprendizaje muy buena. Y así, Beautiful woman, so sexy.